Y hablábamos del tema del ACV, del accidente cerebrovascular, que puede ser isquémico, puede ser hemorrágico, y a partir de allí entender, conocer de qué se trata, cómo actuar si a alguien le pasa, a alguien cercano. Por ello es un placer en versión completa recibir a dos especialistas y expertas. Hablamos de la doctora Pamela Dorrego, neuróloga, bienvenida. Hola Ale, ¿cómo andás? ¿Todo bien, Doc? Muy bien. ¿Cómo estás vos? Y la doctora Marcela Bono, especialista en terapia intensiva. Hola, bueno, gracias. Ale, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. El placer. Uno se pone a hablar con ustedes y pretende seguir charlando, porque bueno, para empezar a conocer, ¿quién comienza describiendo qué es un ACV, para que la gente comprenda? Bueno, el ACV, el accidente cerebrovascular, es una interrupción del flujo sanguíneo a nivel cerebral, ¿sí?, que genera un síntoma neurológico de acuerdo a la localización donde se va a producir, y puede ser o porque se rompe una arteria, que es un ACV hemorrágico, o bien porque se tape la arteria, es un ACV isquémico, ¿sí? Bien. La mayoría de los pacientes, hoy de la mayoría de los accidentes cerebrovasculares son de tipo isquémicos, alrededor entre el 80 al 90%, y el resto es hemorrágico. Bien, ¿sí? Y si hablamos de la terapia intensiva, cuando se trata de ACV, ¿abundan los pacientes o uno cree que no pasa tan seguido? No, es algo muy frecuente, es una de las patologías más frecuentes. De hecho, la primera causa de discapacidad en nuestro país es el accidente cerebrovascular. Un poco el aumento de la expectativa de vida en la población ha hecho que cada vez en forma más frecuente veamos accidente cerebrovascular, y obviamente existen los factores de riesgo, que todos los conocemos, los mismos factores de riesgo que existen para las enfermedades vasculares cardíacas, son los mismos factores de riesgo que tenemos para la enfermedad cerebrovascular. Repasemos esos antecedentes en este sentido, porque en realidad uno dice, a ver, fumar, sí. vida Fumar, sedentaria. en realidad el sedentarismo, el Sí. tabaquismo, el consumo de drogas, ¿sí?, ilícitas, más que nada en ACV de adultos jóvenes. Esta es una patología que 1 de cada 4 personas, según la estadística, va a tener un accidente cerebrovascular. Así como es una patología prevalente, también es una patología que se puede prevenir. Y una vez que un paciente tiene un accidente cerebrovascular, puede tener otro. Hay altos riesgos de recurrencia, claro, sí. ¿sí? Entonces tenemos que tener estilo de vida saludable, ¿sí?, una buena alimentación, el control de la tensión arterial. El 60% de los pacientes son hipertensos y no saben que son hipertensos, no una patología síntomas, ¿no? silente, ¿sí? Entonces, más que nada en pacientes jóvenes, ¿sí? La diabetes. Bien, también otro de los riesgos. El consumo de sodio. Ahí viene, doctora Bono, ¿pacientes jóvenes de qué edad? Y estamos hablando de que, justo viendo la estadística, hay pacientes entre 40 y 50 años, sobre todo hablando para accidente cerebrovascular isquémico. Se ha vuelto mucho más frecuente en los últimos 10 o 15 años, incluso relacionados con lo que dice Pame, que es un poco esto, el consumo de drogas, sobre todo la cocaína, que es un factor de riesgo importante. El estrés también suma, el consumo de sodio, la hipertensión arterial no tratada. Bien. La dislipemia, o sea, tener el colesterol alto, que es lo que conoce la gente. Más allá de que hay pacientes que tienen un estilo de vida saludable, que comen bien, Sí, que hacen actividad, pero generan colesterol, su organismo de por sí, que está la hipercolesterolemia familiar, entonces hay que hacerse un chequeo, un control anual. Y en este sentido, ¿no? Si pasa algo, hablábamos, hay lugares de referencia. Hay profesionales, primero empiezo al revés, hay profesionales en las guardias, a mí siempre me preocupa esto, que estén capacitados para entender que si esa persona está haciendo un ACV. Y en eso estamos trabajando. Claro, digamos, un poco en los últimos 10 años ha crecido la formación en accidente cerebrovascular o ataque cerebrovascular, porque en realidad esto no termina siendo un accidente. Digamos, si uno trata de reformular la cosa y un poco volviendo a los factores de riesgo, no es que te tocó porque te tocó. Por supuesto que existen predisposiciones genéticas, familiares, que favorecen a que alguien se enferme o no se enferme, pero un poco hablando de los factores de riesgo modificables, uno podría decir que es más un ataque que un accidente, porque cuando uno escucha la palabra accidente suena fortuito. Claro, y se podría... Al que le tocó. Exacto. Entonces, si uno habla de ataque, es un poco más de decir, bueno, tengo algo
qué puedo hacer para tratar de evitarlo. Bien, y en ese sentido, en la formación, si ocurre algo, ¿qué tiene que hacer, por ejemplo, un paciente en Córdoba, el familiar, ¿no? Porque la persona que lo sufre en ese momento no va a poder hacer mucho. Si bien en Argentina, si bien dijiste que hay 8 centros que hoy están certificados, acá en Córdoba hay muchos centros que cuentan con una unidad de ACV, tanto público como privado. ¿Lo público en dónde está? Lo público está en el Hospital San Roque. Sí, hay que saberlo, en el Hospital San Roque. Si ocurre algo, doctora... Estamos las dos. Bien, si ocurre un ACV para una persona que de pronto no tiene obra social y demás, el Hospital San Roque hay una guardia de ACV y especialidad. Exacto, bien. Y está capacitada los médicos que trabajan, tanto médicos como enfermeros. Perfecto. Lo que vos preguntabas en la guardia, digamos. Hay gente formada en la guardia para detectarlo, diagnosticarlo y tratarlo. Bien. Y seguirlo. Bien. Porque es todo un eslabón, digamos, cada uno cumple su función en el eslabón donde está. Claro. Pero esto no se termina solo con diagnosticarlo. No, después viene todo lo que es la rehabilitación y demás. Sí. Ahora el tratamiento, la etiología, vamos a hacer un tratamiento, un trombolítico, que es el tratamiento electivo, en donde a lo mejor vamos a gastar... de la parte pública, un montón de plata, y ese paciente después, si no hacemos un seguimiento, a los 6 meses va a volver con un accidente cerebrovascular. Y lo más probable es que sea hemorrágico y lamentablemente... Puede o no, pero la recurrencia es alta y en tratar de evitar un nuevo evento... Claro. Bien, yo creo que me quedo con esto, y en los privados no importa, díganlo, ¿qué sanatorio, qué clínica está preparada para...? La gran mayoría de los sanatorios y clínicas grandes de Córdoba tienen sus propias unidades de stroke, que están creciendo en forma exponencial, realmente por la necesidad de la población de recibir un tratamiento oportuno y un seguimiento. Hospital Italiano yo conozco aquí en Córdoba que sí. Y hay otros más. Allende, el hospital privado. Bien. La clínica Reina Fabiola. Perfecto. Hay que saberlo, hay que difundirlo esto porque es fundamental. No, y que más que nada, como decís Ale, es fundamental y que el paciente sepa dónde tiene que ir. O sea, hoy los centros que les podemos garantizar de que se va a tratar el paciente, pero siempre y cuando llegue en un periodo de ventana que es a las 4, antes de las 4:30 de haber iniciado los síntomas, el Sanatorio Allende, el Hospital Italiano, la Clínica Reina Fabiola, el hospital privado, sabemos con seguridad de que se va a hacer un tratamiento óptimo. Nos queda poco tiempo, ¿son 4 horas claves? En realidad el paciente siempre debe consultar. Sí. O sea, independientemente de los tiempos, entre más rápido consulte, mejor, porque las oportunidades son mejores. Pero tenemos pacientes en el interior que quizás están lejos de una cabecera de departamento y a lo mejor tienen que viajar a Córdoba o tienen que ir a Río Cuarto, por ejemplo. Digo Río Cuarto. Deben de consultar a los hospitales grandes independientemente que hayan revertido los síntomas y que estos tiempos hayan pasado. Bien. Estamos trabajando en la parte del interior y creamos una red de stroke del interior donde figuran todos los hospitales y hoy el hospital de Río Cuarto, de Villa María, de Belville y de Marcos Juárez cuentan con... San Francisco, yo soy de allá, por eso pregunto. San Francisco. El hospital Iturraspe todavía creo no. que no. Bueno, vamos a trabajar para que así sea. Vamos a trabajar para que van a ser tratados también estos pacientes. Se está abordando una ley nacional, ¿no? O sea, para lo que es la capacitación, el tratamiento... La cobertura. La cobertura. Sí, que todos los pacientes que tengan o no tengan mutual tengan el derecho de ser tratados. ¿Sí? Bien, porque hoy no todos lo tienen, ¿no? No todos tienen la misma oportunidad. Y un poco igualar las oportunidades, independientemente de la obra social prepaga o hospital público, debería ser la misma para todos. Bien, perfecto. Hay provincias que tienen ya una ley propia de ACV y desde el punto de vista nacional las sociedades, la Sociedad Argentina de Neurología, la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, está trabajando por la ley nacional. Perfecto. Con una expectativa de que, bueno, era que este año pudiera salir la ley, lamentablemente no ha salido, pero de que la cobertura, todo 2023. Que la cobertura sea igual para todos. Bien. Y es fundamental saber que esta no es una patología que afecta solo al paciente, sino también afecta a la familia y afecta a la sociedad, porque un paciente que tengo hoy con 40 años y que esté con un trastorno del lenguaje y que no movilice una parte del cuerpo, va a quedar con una discapacidad y no va a poder reinsertarse más. ¿Cómo hacemos a ese paciente reinsertarlo en la sociedad? No, es muy difícil. Aparte yo siempre lo digo y lo cuento, soy hija de un papá que
que sufrió su primer ACV isquémico, el segundo y el tercero hemorrágico y lamentablemente falleció, digo, ¿no? Con todo esto de los antecedentes de diabetes y demás, digo, uno en la familia tiene que cuidarse y hay que difundirlo. Brevemente, porque me están haciendo ya el cierre final, me quiero ir con los síntomas que hay que tener en cuenta. ¿Y por qué? Porque es lo último que yo quiero que ellos recepten del otro lado. Bueno, ¿qué síntomas puedo estar sufriendo, si estoy sufriendo, valga la redundancia, una ACV? Fundamentalmente, dificultad para hablar, ¿sí? Hay que pedirle al paciente que repita alguna frase, ¿sí? Asimetría de la cara, pedirle al paciente que sonría, a ver si está teniendo la cara simétrica, un trastorno sensitivo, que no sienta o que sienta el brazo dormido o la pierna dormida, o una dificultad para movilizar el brazo o la pierna, una debilidad. Bien. ¿Sí? Pérdida de la visión de alguno de los dos ojos en forma súbita. Sí. Algún trastorno en el equilibrio, dificultad para caminar de forma súbita. Después, si uno, eso un poco acercando más a los isquémicos, pero si uno piensa en ACV hemorrágico, una cefalea diferente a la habitual, bien, que sea la peor cefalea de su vida, digamos, tienen que estar, aunque remitan los síntomas, deben de consultar. Perfecto, eso es clave. Doctora Marcela Bono, doctora Pamela Dorrego, un placer. Y les encomiendo esto, cuando se encamine la ley, quiero tenerlas aquí para ya desglosarla y contemplar absolutamente todos los derechos. Muchas gracias, Ale, por la invitación y por difundir esto que no es menor. No, es necesario, es necesario. Totalmente, Gracias, Ale, gracias. Gracias.